Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La verdadera historia de este abuelo: mi hijo me echó, pero yo escondía $2 millones. James Walker era un hombre tranquilo, uno de esos pilares silenciosos de los pueblos pequeños estadounidenses, cuya presencia se siente sin hacer ruido. A sus 78 años, vivía solo en una modesta casita, un bungalow de madera pintado de blanco en un tranquilo barrio de Springfield, Illinois. La fachada era sencilla, casi modesta, pero cada detalle rezumaba sencillez y dignidad: el columpio de madera en el porche, las plantas cuidadas con esmero y la vieja valla blanca que rodeaba el jardín. James había pasado la mayor parte de su vida trabajando duro. En su juventud, fue obrero en una fábrica de automóviles local, donde aprendió el valor del rigor y la disciplina. Esos años en el taller, donde las máquinas zumbaban sin parar, forjaron su carácter: un hombre paciente, leal y tenaz. Pero cuando la fábrica cerró, James no se rindió. Cambió de profesión y se dedicó a la jardinería paisajística. Era un trabajo que realmente amaba, un oficio manual que lo acercaba a la naturaleza. Dedicaba horas a plantar, podar y cuidar cada parcela, sin importar la estación, la lluvia o el crudo invierno. En su pequeño jardín, se percibía todo el cuidado y la atención que le dedicaba. Era un lugar de paz para él, un refugio lejos de las preocupaciones del mundo. Sin embargo, a pesar de su modestia, esta casa era para él un templo donde crió a su único hijo, Michael. James había sido un padre tradicional, guiado por principios claros: disciplina, honestidad y trabajo duro. Se había esmerado en inculcar estos valores fundamentales en Michael, llenándolo de amor protector, aunque a menudo expresado sin muchas demostraciones de afecto. Para James, dar ejemplo significaba más que palabras. Michael había crecido en este hogar sencillo, rodeado de las dificultades diarias. Recordaba las mañanas madrugando para ir a la escuela, las tardes haciendo los deberes a la luz de una vieja lámpara, mientras su padre preparaba la cena o reparaba una cerca desvencijada. Estos recuerdos estaban teñidos de una suave rudeza, una vida modesta donde cada pequeña victoria se ganaba con esfuerzo. Sin embargo, con el tiempo, el vínculo entre James y Michael se fue debilitando poco a poco. Michael había tomado un camino diferente, el de los negocios modernos, las redes sociales y un estilo de vida mucho más superficial y materialista. Se había establecido en Chicago, en un apartamento lujoso, donde dirigía una startup tecnológica. Los valores de su padre, aunque inspiradores en su infancia, parecían desvanecerse ante las exigencias de un mundo digital acelerado, donde las apariencias y el éxito parecían primar sobre la paciencia y el trabajo duro. Su relación se había vuelto tensa, marcada por silencios cada vez más frecuentes y discusiones sobre temas cada vez más delicados. La brecha generacional se había convertido en un abismo casi insalvable. El punto de quiebre fueron las disputas financieras. Michael culpaba a su padre por no haberle dejado una herencia decente, por haber vivido con sencillez cuando podría haber acumulado más. Soñaba con una vida cómoda, una casa de lujo en los mejores barrios de la ciudad, un coche deportivo y un estilo de vida extravagante. Cosas que James, a pesar de su sabiduría y esfuerzo, nunca había podido ofrecerle. Una tarde de otoño, mientras hojas rojas y doradas cubrían la acera y el aire era gélido, estalló otra discusión entre Michael y su padre. La tensión aumentó rápidamente. Siempre era la misma cantinela: dinero, herencia, el futuro. Michael ya no buscaba comprender a su padre, lo juzgaba, fríamente, como un anciano anticuado, una reliquia de otro tiempo. No entiendes nada de la vida moderna, papá. Vives como un ermitaño, no has construido nada serio. ¿Y ahora quieres que te cuide? Santiago, tranquilo, le respondió con un suspiro. Puede que no haya construido un imperio, hijo, pero sí he construido una vida honesta. Te crié lo mejor que pude. Pero Michael, con el rostro tenso por la frustración, no quiso escuchar. No tienes nada para mí, abuelo, así que vete de aquí. No te quiero más aquí. Las palabras cayeron como una guillotina. James se quedó paralizado unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón se encogió, no de ira, sino de dolor, un dolor silencioso, el que sientes cuando la persona que más amas te rechaza. No respondió. Sabía que ninguna palabra podría salvar el abismo que se había abierto entre ellos.
Subió lentamente a la habitación de invitados, sacó una vieja bolsa de viaje y metió algo de ropa, un abrigo, sus medicamentos y una foto enmarcada de él y Michael, tomada el día del 12º cumpleaños del niño. En la foto, sonreían despreocupadamente frente a un coche viejo que James acababa de arreglar para regalarle a su hijo. Bajó las escaleras, echó una última mirada a la casa, aquella en la que había visto a su hijo dar sus primeros pasos, aquella que había reparado 100 veces con sus manos callosas, luego abrió la puerta y salió sin decir palabra. Caía la tarde. James caminaba lentamente por las tranquilas calles de Springfield, con la figura encorvada por la edad, pero erguida y digna. Fue a casa de un viejo amigo, Harold Johnson, profesor de historia jubilado. Harold abrió la puerta, sorprendido, pero sin dudarlo. Le entregó una manta y lo invitó a quedarse unos días. Siempre te sentirás como en casa aquí, James, dijo simplemente. James apenas durmió esa noche. Repasaba mentalmente las palabras de su hijo una y otra vez. Pero en el fondo, sabía algo que Michael ignoraba por completo: no era un viejo pobre y anticuado, era un hombre paciente, metódico y reservado. A lo largo de su vida, James había ahorrado en la sombra, sin que nadie lo viera. No había malgastado ni un solo dólar que ganaba en su fábrica o en su trabajo de jardinería. Vivía con sencillez, casi con frugalidad, pero tras esta aparente modestia, había construido una verdadera seguridad financiera. En lugar de invertir su dinero en grandes bancos o proyectos de alto perfil, había invertido discretamente en bonos municipales, acciones estables, algunos bienes raíces en barrios en desarrollo e incluso en una pequeña empresa local de materiales de construcción, que había prosperado. Cada centavo había sido contado, cada inversión cuidadosamente considerada. Pero lo más asombroso era la caja fuerte. Escondida tras una pesada estantería en el estudio de la casa familiar, tras un falso tabique, se encontraba una discreta caja fuerte de la que nadie sospechaba. Dentro, cuidadosamente ordenados, se encontraban fajos de billetes, certificados de inversión y algunas monedas de oro heredadas de su padre. La suma total superaba los $2 millones. James nunca había hablado del dinero. No por desconfianza, sino por precaución. Sabía que el dinero cambiaba a las personas, especialmente a quienes no habían experimentado el duro trabajo que él había soportado. Había planeado donarlo a la caridad para dejarle una parte a Michael más adelante, cuando su hijo estuviera listo para comprender el valor de lo que tenía en sus manos, no solo el dinero, sino el esfuerzo que representaba. Irónicamente, en el momento en que Michael lo echó como a un viejo inútil, James era en realidad más rico que muchos en el barrio. Pero James no se sentía triunfante. Este secreto no alimentaba su orgullo. Siempre había sabido que la verdadera riqueza no se llevaba en la muñeca, sino en los valores heredados. Acostado en el sofá de su amigo, miraba pensativo al techo. Quizás el tiempo le enseñe, murmuró para sí mismo. Quizás a veces hay que perderlo todo para abrir los ojos. Y cerró el suyo, sin rencor, pero con la certeza de que los días venideros cambiarían mucho más que un destino. Una fría tarde de noviembre, con la lluvia tamborileando suavemente contra las ventanas empañadas de la pequeña casa de Harold, los dos hombres estaban sentados en la sala, con música de jazz de fondo. James, envuelto en una manta, observaba pensativo cómo las llamas danzaban en la chimenea. Harold, siempre curioso tras sus gafas de montura fina, rompió el silencio. ¿Seguro que no tienes ningún familiar al que puedas pedirle ayuda? ¿Alguien, un sobrino, un primo, tal vez tu hijo? James bajó la mirada, con las manos arrugadas aferradas a la taza de té que sostenía. Tardó unos segundos en responder, como si cada palabra le costara un dolor ancestral. Tengo un hijo, Harold. ¿Michael? Pero me rechazó. Ahora me ve como una simple carga. Un obstáculo para su éxito. Harold asintió sin juzgar. Algunos niños quieren trepar tan alto que olvidan sobre qué hombros están parados. James sonrió con tristeza, pero no respondió. Esa noche, durmió con más dificultad de lo habitual. Unos días después, los vecinos del barrio de Springfield empezaron a hacer preguntas. La señora Dorsey, la costurera mayor del otro lado de la calle, había notado que el buzón de James estaba repleto y que el jardín, normalmente bien cuidado, parecía abandonado. Otro vecino preocupado llamó a la policía para solicitar una verificación de bienestar. Los agentes de policía acudieron a la casa. Al inspeccionarla, descubrieron que estaba limpia,
pero que claramente llevaba varios días desocupada. No había señales de forcejeo ni de una salida precipitada. Como precaución, inspeccionaron las habitaciones una por una. Fue en la oficina, mientras intentaba mover una estantería grande para acceder a un enchufe, donde uno de los agentes notó una placa de pared ligeramente desalineada. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Lo que encontraron allí superó con creces sus expectativas: fajos de billetes cuidadosamente envueltos, certificados de inversión, títulos de propiedad y varias monedas de oro antiguas. Tras un inventario inicial, la suma se estimó en más de $2 millones. El asunto llegó rápidamente a los servicios administrativos de la ciudad. ¿Cómo podía un hombre mayor, dueño de una casa modesta en un barrio tranquilo, poseer semejante fortuna mientras dormía en el sofá de casa de un amigo? Se alertó a los servicios sociales, y enseguida apareció el nombre de Michael Walker como el único heredero potencial. Michael fue citado a la comisaría para responder a algunas preguntas. Llegó con un traje elegante y seguro de sí mismo, pero las preguntas de los agentes lo desconcertaron rápidamente. «Señor Walker, ¿sabía usted que su padre llevaba varios días viviendo fuera de casa?» «Yo, no. Simplemente se fue. Tuvimos una pelea. Pensé que estaba en casa de un amigo. Pero él ya es viejo y tú eres su único hijo. ¿Has intentado alguna vez averiguar si está bien?» Michael, desconcertado, sintió que su confianza se desmoronaba. Yo no sabía que tenía todo eso. Esta cantidad de dinero, esta caja fuerte. Nunca me mencionó el dinero. Salió de la comisaría aturdido, con el rostro tenso. Este padre al que había rechazado, acusado de ser pobre y poco ambicioso, en realidad había pasado años construyendo una discreta estrategia de seguridad, no para sí mismo, sino para proteger a su hijo. Fue un shock brutal. Michael se sintió diminuto, consumido por la vergüenza. Con la guía de un abogado, emprendió acciones para encontrar a James. No por dinero, sino para comprender. Para enmendar el daño. Para volver a ser un hijo. Mientras tanto, James, informado del descubrimiento del cofre por Harold, quien había leído el artículo en un pequeño periódico local, no hizo ningún comentario. No quería confrontación ni venganza. Decidió usar parte del dinero para comprarse un lugar en una cómoda residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. No un palacio, sino un lugar acogedor, con jardines floridos y tardes musicales. También hizo donaciones discretas a varias organizaciones benéficas locales, una que proporcionaba comidas a ancianos aislados, otra que ayudaba a jóvenes en rehabilitación y una biblioteca comunitaria que necesitaba financiación. Cuando Michael finalmente logró encontrar a su padre, fue en la sala común de la residencia. James, sentado junto a un gran ventanal, leía un poemario de un autor que había amado en su juventud. Al principio, Michael se quedó paralizado en la puerta, sin poder hablar. Fue James quien rompió el silencio. ¿Viniste por el dinero? Michael negó con la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No. Vine a disculparme. Vine a comprenderte, si me das una oportunidad. Se sentó frente a su padre. Ese día, ya no era un hombre de negocios. Era un hijo que tuvo que reaprenderlo todo. Con el paso de las semanas, se volvieron a ver. De pequeños detalles. Un café compartido, un paseo por los jardines, una visita a la biblioteca que James había ayudado a salvar. Lentamente, pero con seguridad, se reconstruyó un puente entre ellos. Michael abandonó algunas ambiciones vanas. Invirtió en proyectos de impacto social. Ofreció becas en nombre de su padre. Cambió, no para verse mejor, sino para ser digno del hombre al que había juzgado mal. Hoy, James y Michael ya no viven bajo el mismo techo, pero comparten un vínculo renovado, más fuerte que el dinero o las discusiones. Un vínculo nacido de un reconocimiento tardío pero sincero. Su historia ahora es conocida en todo Springfield, no como una simple noticia, sino como un precioso recordatorio de que la riqueza más profunda es la del corazón, la lealtad y el perdón.